Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o de lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos, Cristian Campos Marín y Alberto Mayol. Si identificaban a alguno de los muertos, te retirabas un poco para darles tiempo a llorar y gemir sobre el cuerpo. Luego los familiares tapaban con algodón los orificios nasales y los oídos de aquel cuerpo que había sido atendido mínimamente para que no se viera tan horrible, y lo vestían con ropa limpia y buen estado. Después de amortajarlo de aquella manera simple y depositarlo en un ataúd, el cuerpo era trasladado al polideportivo, dato que también te encargabas de anotar en el libro de registro. En todo aquel proceso había algo que no podías entender, y era que los deudos cantaran el himno nacional en la breve ceremonia fúnebre que le dispensaba a los cuerpos una vez que eran depositados en los ataúdes. También te parecía extraño que extendieran la bandera nacional sobre los féretros y la dejaran bien asegurada con cuerdas. ¿Por qué les canta el himno nacional a esas personas que mataron los militares? ¿Por qué las envuelven con la bandera como si fuera la misma patria que los ha matado? Preguntaste con cautela. Los militares se amotinaron para hacerse con el poder. Tú has visto cómo apaleaban y usaban sus bayonetas contra la gente a plena luz del día, ¿no? Como eso no fue suficiente, dispararon sus armas, así que se les ordenó que hicieran. ¿Cómo se puede considerar patria a quienes hicieron semejante cosa? Te respondió Eunsook, abriendo mucho los ojos. Te sentiste confuso, como si su respuesta no se correspondiera en absoluto con la pregunta que habías hecho. Ese día por la tarde hubo más reconocimientos de cadáveres de lo usual, por lo que se amortajaron a varios al mismo tiempo en el pasillo. Entre los sollozos de los deudos se oía como un contrapunto el canto del himno, conteniendo el aliento. Te fijaste en la sutil discordancia que se producía en el choque de ambos sonidos, como si eso pudiera ayudarte a comprender el significado de la palabra patria. Actos Humanos de la escritora surcoreana, Premio Nobel de Literatura Han Kang, es el texto que les invitamos a revisar hoy en una nueva emisión de nuestro programa radial de Fomento Lector, La República de las Letras. Solapeando a Han Kang, podemos decir que empezó su carrera como novelista al ganar el concurso literario de primavera. El año 94 es autora de reconocidos títulos como La Vegetariana, La Clase de Griego y Actos Humanos, que fue publicado, bueno, publicado en español recién el año 2024, pero que se trata de una novela del año 2014 que nos convocó a revisar el profesor Cristian Campos. Bueno, este es un antojito que tenía, la verdad. De hecho, el primer libro que leo de ella, digamos, había escuchado reseñas sobre la vegetariana. De hecho, cuando les iba a proponer el texto, iba por la vegetariana. Pero en la librería, hojeando lo que había disponible, que son como 4 textos, lo que tú mencionas, la vegetariana, la clase de griego, Imposible decir adiós y Actos Humanos, me pareció mucho más atractivo de la perspectiva, digamos, de un hecho histórico, proponerles esto, que es, por supuesto, está basado en la matanza de la ciudad de Gwangju en Corea del Sur en 1980. Y por otro lado, también pensaba en lo poco que conocemos de la literatura coreana. Son mucho más populares las referencias musicales en este rato. Yo que hago clases desde quinto básico hasta cuarto medio, los chiquillos hoy coleccionan así como si fueran cuando uno coleccionaba, digamos, los monitos del Mundial o de la Copa América. Coleccionan fotos de coreanos digamos, de fotos de artistas coreanos así como y los tienen en álbum. Y por otro lado, también las referencias cinematográficas, pues no sé, el juego del calamar, Parásito, etcétera. Entonces pensaba, digamos, que conocemos súper poco respecto de literatura coreana. Sí, fíjate que hay una cosa, una anécdota notable, porque esta semana, esta misma semana, es el aniversario del asalto final y de la semana más crítica de esta crisis. El 27 de mayo del 80 se produce. Corea venía de dos dictaduras. Era una que había sido heredada por un seguidor. Y, pero en medio de esto habían movimientos en favor de un proceso más democrático que se estaba empezando a dar. Es como, por decirlo así, que
había abierto el segundo dictador un espacio tipo perestroika, ¿no? Así como un poquito de apertura, qué sé yo. Y entonces llega un tercero que dice, no, pues a ver, que esta cuestión tomémonos en serio, ¿somos dictadores o no somos dictadores? ¿Ya? Y toma el poder y sale a reblandecer, ¿ya?, los incipientes movimientos estudiantiles que estaban surgiendo en respuesta. Y se intensifican las protestas y se transforma de protesta en un proceso directamente de resistencia. Y eso termina entonces en este golpe que, hay que decir, todas estas dictaduras eran proclives, orientadas por Estados Unidos, ¿ya? En una época que, bueno, no nos llamará mucho la atención, ¿no?, al respecto. Entonces, y efectivamente, entonces viene este proceso, y Estados Unidos, cuando se da cuenta de que está este desastre, donde se reconocieron 200 muertos, pero se piensa que puede haber habido 2000, o sea, a esos niveles, entonces abren y aparece la Corea del Sur que nosotros conocimos durante toda nuestra juventud, ¿ya?, que es como la Corea del Sur, ejemplo de crecimiento económico, la Corea del Sur, ejemplo, como que se les olvidó que había habido una situación, una gran situación golpista del país más pobre de Asia en los años 50. O sea, todo eso quedó en el olvido. Y vino entonces un proceso en el cual apareció esta Corea del Sur y además esto es muy contingente porque el año pasado me tocó el mismo día que estaba dando una conferencia para Corea del Sur, ¿ya?, que estaba en medio de la conferencia cuando ocurre el amago, intento de golpe de Estado interno, el mismo presidente haciendo un golpe para poder concentrar poderes. La Asamblea de Corea se logró reunir fuera de la ley, entre comillas, para votar en el Congreso en contra del estado de excepción. Lo lograron, ¿ya? Y ha habido ahí un gallito que finalmente el presidente perdió, pero no está claro que la democracia ganó. O sea, eso también tampoco está claro todavía. Entonces, han retornado estos procesos y es bien interesante entonces en este libro que nos metemos en un texto bien interesante. Yo le tenía menos fe, debo decir. Primero porque la persona está viva, y ustedes saben que yo no valoro a la gente que está viva para estas cosas. Pero No lee vivos, no lee vivos ni los valora. entonces, pero la verdad es que es un relato coral muy, muy bien armado respecto a este proceso, y sobre todo sobre la tortura, muy brutal, muy, muy directo al grano. Oye, efectivamente se trata de una, bueno, lo que fue denominado la masacre de Gwangju. Guancho. Y hay que decir que nuestra autora de hoy, Han Kang, nació en la localidad de Gwangju, y tenía evidentemente 10 años cuando suceden estos hechos que, como dice el Alberto, se suceden entre el 18 y el 27 de mayo de 1980, y está ligada con un movimiento de democratización de la República de Corea, liderado, como parece ser usual, por estudiantes universitarios y ciudadanos de Yeonju y Nam-do. Todo eso tuve que anotarlo porque efectivamente es literal, para mí es coreano o coreano o hebreo. Quiero decir esto porque efectivamente la literatura de la Han Kang se inscribe en algo que nosotros hemos revisado bastante en esta república, y es la literatura de los hijos, la literatura de la memoria, donde, si bien es cierto, Han Kang no es parte ni víctima directa de los hechos que se suceden, y que ella narra con maestría, va cambiando narradores, va cambiando temporalidades, pero efectivamente ella lo toma, fue cercana a una parte del relato, ella y su familia, como lo cuenta en entrevistas que podemos encontrar en el YouTube, por ejemplo, y entonces es capaz de reconstruir y hacer valer un recurso en la literatura, que es este vínculo entre historia, literatura y memoria. Como por ejemplo nosotros acá, la Nona Fernández, el Álvaro Lizama, la Lina Meruane, y en Argentina, ¿cierto? Bueno, yo soy súper fanática, he sabido, es la Leila Guerreiro, ponte tú. Bueno,
ya nos queda nada de tiempo, nos van a retar, pero yo solamente quería decir dos cositas bien puntuales. Primero, eh, tampoco la había leído como había dicho el profe, había escuchado mucho respecto a ella y la verdad que también quedé bastante sorprendido porque creo que no es fácil hablar del horror, de los hechos de violencia que ocurren en una dictadura, que ocurren en situaciones como esta, que son extremas, sin llegar a convertirlo en un espectáculo, en una cuestión exhibicionista, más bien burda de esos hechos. Y creo que hay un tono, hay una forma, hay una fragmentación, incluso todo lo que no se dice, todas las historias que quedan abiertas o inconclusas, que no sabemos cómo se desarrollan, aportan un montón a que eso no ocurra. También es una de las obras que personalmente me ha impactado más en los últimos tiempos de lo que he leído. Justamente por eso, porque no es el simple relato, no es el simple recuerdo de un hecho, sino que es el caleidoscopio de muchos hechos donde hay muchas verdades que están poniéndose en la palestra. Y eso me pareció muy, muy interesante, muy potente además, con un paseo desde una prosa bastante clara y objetiva a momentos donde lo lírico se te va metiendo entre medio y también te deja bien sobrecogido al respecto. Pero bueno, vamos al tema, ¿les parece o no? Sí, Me ¿Alguien quiere parece. partir o parto yo? No, yo quiero cerrar. Ya, entonces voy yo. Tema sencillo, claro, se explica por sí mismo. Así que vamos con León Gieco y la memoria. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento.
todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento. Pienso en mi costado que se está pudriendo, en la bala que lo atravesó, eso que al principio fue como un garrotazo gélido y enseguida se transformó en una bola de fuego que me aguijoneó las entrañas, en el agujero que me hizo en el costado opuesto, por donde se me derramó toda la sangre caliente. Pienso en el cañón del fusil del que salió la bala, en el frío gatillo, en el dedo tibio que lo apretó, en el ojo que apuntó contra mí, en los ojos de quien ordenó disparar. Quiero verles la cara, flotar sobre sus párpados dormidos, meterme de repente en sus sueños, en su frente, permanecer toda la noche escrutando sus párpados, hasta que en sus pesadillas fijen la vista en mis ojos, que derraman sangre, hasta que escuchen mi voz diciendo: ¿por qué me disparaste? ¿Por qué me mataste? Actos Humanos de Han Kang, la Premio Nobel de Literatura, es el texto que revisamos esta noche en una nueva emisión de la República de las Letras. Me quedé pensando, o sea, ayer recién el bloque anterior daba un poco el contexto, Alberto, y pensaba un poco en la ciudad, esto de la ciudad de Gwangju. Claro, es una ciudad que siempre ha sido vista es una ciudad que queda al sur oeste de Corea del Sur. Es una ciudad que históricamente ha sido vista con mucha sospecha por Seúl, digamos, por el gobierno central. De hecho, hay mucho recelo respecto de las autoridades centrales, siempre lo hubo, incluso antes de este conflicto entre el norte y el sur de Corea. Era uno de los lugares habituales donde se producían los más feroces combates civiles en una Corea absolutamente pobre. Entonces siempre fueron vistos desde el centro, digamos, como izquierdosos, como procomunistas y por tanto políticamente poco confiables. De hecho, siempre se les ha acusado históricamente de ser simpatizantes de Pyongyang, digamos.
Entonces, el argumento de la intervención norcoreana es algo que se ocupa de manera permanente y de hecho fue lo que se ocupó derechamente para justificar la masacre como un movimiento armado comunista, digamos, y que hasta el día de hoy, digamos, lo ocupa la extrema derecha. Y evidentemente no existe en este proceso de 1980, no existe ninguna evidencia de que haya sido así. Siempre se habló, digamos, de que era un movimiento autónomo. Ahora, esto también se reactiva fuertemente el año 2013, cuando la hija de este primer dictador que hablaba Alberto, este dictador, digamos, que gobierna desde el 61 hasta el 79, de hecho a él lo mata a su jefe de servicio secreto en una cena, digamos, esa hija, digamos, llega al poder y se convierte en presidenta. Históricamente la matanza para la sociedad norcoreana ha sido, digamos, como un tema tabú, por la censura que también aborda este texto, porque desde la derecha se sigue señalando que fue promovida por Corea del Norte y porque a pesar del tiempo, digamos, no existen ni cifras oficiales respecto de la cantidad de muertos y de hecho el 2019 se encontraron restos de 40 personas en una antigua cárcel de Gwangju, digamos. Eh, el año 96, este general que es el que ordena, digamos, la matanza en mayo del 1980 fue condenado a muerte, fue enjuiciado, pero después, digamos, se le hace una amnistía, primero se le rebaja a cadena perpetua y posteriormente, digamos, se hace esta amnistía en aras, digamos, de la reconciliación nacional. Entonces sigue siendo una herida abierta. Sí, bueno, además hay que decir que tiene una cosa bien interesante la obra porque tiene 7 narradores, ¿no? Eh, bueno, son 7 narradores donde además eh, hay un narrador que está muerto, ¿no? Que es un poco un momento Pedro Páramo, digamos, de la obra. Eh, y, y tiene además una estructura de personajes bien interesante porque tiene jóvenes, 2 jóvenes, 2 adolescentes que vienen a ser probablemente como un alter ego de la misma autora, como una joven que vive esta situación, ¿no? Eh, están podríamos decir, personas que cumplen un rol más de intelectuales, digamos, que son la editora, ¿ya? Y una mujer que va a ser va a tener un liderazgo civil, digamos, que después se va a suicidar, ¿no? Que es una situación. Están familiares, que es la madre, por ejemplo, de Don Ho. eh, y están una modista y una compañera que son como estas articulaciones entre los jóvenes y los mayores, ¿no? Entonces tiene una estructura de personaje muy bien construida para poder abordar la problemática. Ahora, como es una novela coral, en general la novela coral tiende a que uno se desordene, ¿no? Porque son muchas voces dando vuelta, y las voces hablan más o menos con sus propios tiempos, ¿no? Entonces, pero la novela coral siempre se compensa, y lo hace muy bien Han con el tema de el momento lírico, ¿no? Que mencionaba Bernardo. Efectivamente, tiene momentos líricos muy bien elaborados, y la gracia de la novela coral en gran medida es esa capacidad lírica que quizás es más imprecisa desde el punto de vista de los acontecimientos y la narración, pero le da una magia particular. Sí, mira, hay una cuestión eh, que es fundamental en la novela, como tú dices, y trataba de hacer el punto al principio del programa, que era que no va cerrando espacios, no te va cerrando historias. Ni cierra puertas, sino que te va dejando todo ¿cómo se llama? En una especie de ambivalencia que no es muy concreta. Por ejemplo, el segundo capítulo, que es
el que conversamos de este personaje que se llama Jeong Dae, que es el amigo del primer personaje que aparece de Dong Ho, que ya está muerto, yo pensaba al tiro en la mortajada, por ejemplo, se me venía también a la cabeza. Es como estas descripciones de él pegado a su cuerpo, de viendo el proceso de descomposición, de viendo a los otros cadáveres que iban llegando, cuando los juntan ahí a todos y los queman, y piensa y empieza a tratar de recordar para no perderse, y trata de buscar a su hermana, que ya sabía que estaba muerta, y cosas por el estilo. Ese relato que es muy místico, no lo cierra, simplemente te lo deja ahí abierto diciendo, bueno, voy a ir a buscar a tal persona y ahí queda. Y luego, en una cuestión que muchas veces a mí me cuestan las lecturas de ciertas obras con estos epílogos que empiezan a explicar más de lo necesario, que te empiezan a cerrar ciertas cosas que quedan inconclusas, porque muchas veces es súper peligroso hacerlo. Con cierta magistralidad te dice, bueno, esta es mi perspectiva, donde finalmente la voz narrativa la toma, se entiende la misma Han Kang, así como, esta es la historia, esto me conecta y finalmente hace un recorrido por todas las voces desde su propia voz. Y allí finalmente uno empieza a ir cerrando, no uno como lector, no porque lo hace ella, uno empieza a ir cerrando ciertas historias y, bueno, entonces entiendo por qué pasó esto, qué pasó con la mamá de este chico, que es una de las voces, que es brutal la forma en que narra el tema del duelo materno, respecto al hijo que nunca encuentra, eh, que al final 30 años después termina muriendo, que el hijo termina trabajando en un lugar, que hay cosas que no se cuentan y cuestiones por el estilo. Creo que eso es fundamental para entender cómo finalmente funcionan este tipo de relatos. A veces nos acostumbramos, insisto, que nos cuenten las cosas que ocurrieron, pero el hecho de encontrarnos en esta historia con las cosas que no se cuentan, con estos espacios abiertos, intersticios muy, muy claros, porque también son muy claros, hacen que también nosotros mismos nos dé la opción de involucrarnos más en esta historia desde otra perspectiva. Es bien interesante lo que hace porque si bien es cierto, hay memoria y historia en el texto, no arranca de lo ficcional ni del ejercicio literario. Es interesante, por ejemplo, en el capítulo uno yo por lo menos considero que es muy complejo usar el narrador en segunda persona. ¿Cierto? Que un narrador que además no es omnisciente, no, y siempre está interpelando, ¿cierto? A este otro que aparece como un fantasma sin serlo un poco. Después, cómo termina el primer capítulo, parte el otro y nos cambiamos de voz narrativa, pero no sabemos qué pasó tampoco con el personaje del primer capítulo y simplemente parte con que a mí me parece fantástico como la frase con la que parte el segundo capítulo, sí, dice, nuestros cuerpos estaban apilados en forma de cruz, ¿cierto? Inmediatamente, bueno, y vamos entendiendo que, bueno, y en un momento luego lo dice, y habla del alma. Yo no sé, bueno, acá hay traducciones, este es Penguin, yo me imagino tengo que confiar, porque si es una transnacional debiera confiar que es una buena traducción. Además es la única, pues tampoco tenemos muchas alternativas. En el sentido, porque es que utilizar el concepto del alma no es lo mismo que ser un fantasma, o sea, hay otro tipo de trascendencia y de complejidades cuando cuando tratamos del alma y luego va haciendo un juego, ¿cierto? Con esta cosa como de los tiempos, cuando dice que no sabe si tiene 15 que era la edad que tenía, y lo otro, yo sé, Bernardo, que estamos en el tiempo, pero además quiero decir, porque eso es como bien impresionante, y es que estas masacres pueden pasar en Corea del Sur o en Latinoamérica y tienen circunstancias y perspectivas que son, o sea, comunes. A mí esta cuestión de los cabros, los 15 no sé, pues la noche de los lápices, ¿cachai? Y otras cosas. Ya, el tema. El tema, ¿quién va a ir con el tema? Ya yo voy, porque tú vas al final, ¿cierto? Sí, yo voy a ir al final. Ya. Leonard Cohen
el partisano. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were 3 of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. Les Allemands étaient chez moi, ils me dirent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow. Ya era muy entrada la noche cuando el camión al que me subí regresó al centro de la ciudad. En el centro de entrenamiento para reservistas a donde llegamos después de perdernos 2 veces, ya no quedaban armas. Se las habían llevado otros que habían llegado antes. No tengo ni idea de cuánta gente más fue sacrificada en las calles mientras tanto. Lo que recuerdo son las filas interminables de personas que querían donar sangre al día siguiente en las puertas de los hospitales. Los médicos y las enfermeras, que andaban a paso rápido por las calles en ruinas, con los delantales manchados de sangre y transportando heridos en parihuelas. Las mujeres, que nos alcanzaban fresas y bolas de arroz envueltas en algas secas al camión. El himno nacional y el arirang, que cantábamos a viva voz. Sentí que la gente había salido de sus caparazones y se unía a los otros con su carne desnuda y tierna, que solo entonces ese corazón grande y sublime que se había desangrado, hecho trizas, volvía a estar íntegro y palpitaba como antes. Eso fue lo que me dejó fascinado. ¿Lo has sentido alguna vez? ¿Sabe cuán intensa es esa sensación de que te has convertido en un ser perfectamente puro y bueno? ¿Conoce el fulgor de ese instante en que te parece que te llevas incrustada en la frente esa joya resplandeciente y pura que es la conciencia? Seguramente los chicos más jóvenes que eligieron quedarse en la sede del gobierno provincial vivieron una experiencia semejante. Quizás concluyeron que bien valía la pena entregar sus vidas a cambio de esa joya que es la conciencia. Sin embargo, ahora ya no tengo esa certeza.
Esos chicos que acurrucados debajo de la ventana con un arma al hombro y diciendo que tenían hambre, preguntaron si podían ir a la sala de reuniones corriendo para dar cuenta de bizcocho y gaseosa. ¿Cuántos sabrían de la muerte como para tomar esa decisión? Actos humanos, Han Kang, uno de los libros más brutales que he leído en el último tiempo, en esta noche de República de las Letras. Oye, yo quería hacer un comentario súper cortito al respecto. Tiene, tiene momentos que son sobrecogedores, tiene frases ¿cómo se llama?, que te golpean. Y hubo varios momentos en el proceso de lectura que me tuve que detener a pensar lo que había leído justamente por esa sensación de es tan, es tan cierto todo esto que está pasándome con unas simples palabras reunidas. Eh, Uno dirá, bueno, eso es la literatura, en cierta forma, pero creo que esto fue un poquito más allá. Por ejemplo, lo recuerdo aquí en la página 125, dice: hay recuerdos que no cicatrizan nunca. Pasa el tiempo y la memoria no se difumina, sino que queda únicamente ese recuerdo y todos los demás se van borrando. El mundo se va quedando en tinieblas al irse apagando una a una las bombillas del neón de colores. Sé bien que yo tampoco estoy a salvo. Eso puede significar cualquier cosa en cualquier contexto, y sin embargo es como una aguja que te mete específicamente en un recuerdo personal, un recuerdo íntimo. La maestría en las letras de Han Kang creo que se ve un poquito en eso. Pequeñas frases que te hacen vincularte, como decía la Marce, no sé, pues, con la noche de los lápices. O, no sé, con el estallido social. Oye, no, ¿sabéis qué con qué? Con alguna parte de la dictadura. O ¿sabéis qué? Con alguna historia que es mucho más íntima, más personal, familiar, que finalmente te hace darte vuelta a tener que detenerte, te obliga a detenerte y a darle vuelta a las cosas. Oye, yo por alguna razón que podríamos discutir, he leído harto libro, bueno, de la memoria, pero además harto donde hay mucho relato acerca de las torturas. El relato en particular, y yo si me lo permiten, voy a leer un pequeño fragmento que hace la Han Kang, me parece uno de los más brutales, justamente por la sutileza de cómo encarna el acto. Dice, en un polígrafo común y corriente, uno de esos Monami de tinta negra, me lo pusieron entre los dedos de la mano. Claro, entre los dedos de la mano izquierda, ya que con la derecha tenía que escribir la declaración. Sí, lo retorcían de esa manera, sí, en esa dirección. Al principio fue soportable, pero cómo me hacían eso todos los días y en el mismo sitio, la llaga se fue profundizando. Me salía sangre mezclada con secreciones, después incluso se veía el hueso blanco. Cuando el hueso quedó a la vista, me pusieron un algodón con alcohol. Bueno, y luego narra, ¿cierto?, cómo en la celda era un tipo de tortura en un dedo. Mm. Bueno, la Sí, yo narración de la... pensaba, Dale, perdón. dale, Cristian. Dale, Sí, no. yo pensaba un poco, hay algo que para mí se repite harto, y de hecho la primera lectura que yo hacía tiene que también, a mi juicio, mucho que ver con eso, que es el concepto de nación, que a mí es algo que siempre me da muchas vueltas. Eh, el concepto de nación, bueno, se construye en base a ciertos símbolos, y uno de los símbolos fundamentales tiene que ver con la bandera, con la canción nacional, y tanto los soldados como los manifestantes la cantan, la sienten parte de sí. De hecho, cuando hay que tapar, digamos, los cuerpos que han sido masacrados por el ejército, se lo hace, digamos, con la bandera y se vuelve a Mira, tocar el himno. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay una frase ahí, precisamente en el capítulo que hacía referencia a la Marce: haremos que caigáis en la cuenta de lo ridículo que fue que agitarais la bandera y cantarais el himno nacional. Os mostraremos que no sois más que unos cuerpos sucios y malolientes, masas de carne con llagas supurantes, alimañas hambrientas. Entonces, de alguna forma me lleva a pensar, digamos, que finalmente el concepto de nación se construye desde los vencedores. Es de alguna forma la élite que dice permanentemente: nosotros somos la nación, nosotros defendemos la patria de la amenaza externa. En este caso lo podéis disfrazar, digamos, el tema del comunismo. Ustedes vendieron la patria, ustedes le están esto entregando al comunismo. Y eso de alguna forma justifica la violencia y el silenciamiento. Y sin embargo queda súper claro que la motivación también de la autora
es precisamente señalar que la nación son también estos estudiantes que buscan libertades, estas madres que buscan justicia y que son también estas personas que permanecen en sus casas, que están llenas de miedo y que todo eso es un motor en la novela, Te perdimos, Cristian. la memoria de los caídos. Ahí está. Em, yo, mira, a mí me parece profundo hay una cosa que yo me llamó mucho la atención por algo que estoy trabajando personalmente en términos sociológicos. Yo creo que nosotros para entender la sociedad nos tendemos a usar poco o menos de lo necesario las teorías del aprendizaje, la perspectiva de los procesos de construcción de conocimiento en cada una de las etapas, en cualquiera de las cosas. Y de alguna manera el trauma político, el trauma psicológico también, es fundamentalmente algo que tiene el problema de que no puedes salir de allí porque no puedes pensarlo. Porque en el fondo el trauma no está hecho del dolor. El dolor es un componente que ayuda a que se pueda producir. Pero como el problema del trauma es que el sentido de justicia, la razonabilidad de la justicia se pierde. Cuando tú sientes que el mundo es particularmente injusto, que no hay razón para ello, y cuando tú esgrimes esas razones altas, puras y claras, y a nadie le importa, eh, en ese momento es donde viene el trauma. Eh, Porque si no, no habría trauma, habría resistencia. Si todos están de acuerdo en que no puede existir eso, entonces habría resistencia. ¿Ya? Y, pero el problema es ese. Entonces, en el fondo, esa sensación de pérdida de sentido de la experiencia humana en medio de una situación como esta es la que es el desafío de un escritor para poder explicar, ¿no? Y creo que en ese sentido este libro eh, conquista ese territorio ampliamente. Eh, Nosotros tenemos, por unas razones obvias, en Chile, en América Latina, conocemos muchísima literatura de este orden, ¿no? Al tal punto que, bueno, llega un momento en el cual tú dices, ya, esto parece estar saturado en términos de las posibilidades de desarrollo de eso. Es como ver la siguiente película ya sobre derechos humanos y qué sé yo. Pero cada cierto tiempo aparece una obra que en el fondo te renueva al frente de esto. Eh, Pasó eh, con 1985 eh, en Argentina, o sea, desde Argentina, pero nos pasó a todos. Y este libro tiene un poco esa potencia. A mí también me parece que, también creo que además hay que dar reconocimiento a Cristian que haya hecho esta selección en medio de otros libros que son los más famosos, ¿no? O los que más se divulgaron cuando se ganó el premio Nobel. Pero la verdad es que es un libro formidable en ese sentido. Oye, solamente agregar que Walter Benjamin tiene un texto cortito que se llama El narrador, donde cuenta la experiencia de los soldados que vuelven de la Primera Guerra Mundial y que cuando vuelven no pueden narrar aquello que vivieron. Entonces, lo que dice Benjamin es que el trauma, que era un poco lo que hablaba el Alberto, es necesario que alguien tome el trauma y le genere un relato y lo ponga, bueno, él hace una cuestión que es mucho más sofisticada, todo eso hay un robo, pero yo creo que hay mucho de eso y lo que nos falta es que surjan estas narraciones o estos relatos que le den sentido al trauma. Ya, me toca ir con mi tema. La verdad es que el tema con el que voy a ir, el compositor es italiano, pero desde mi punto de vista es en términos de los orientales lo más bello que puede existir y me parece ideal además para poner de fondo en ciertos fragmentos de este libro. Voy a ir con un aria de la ópera Turandot, que
que se llama Nessun Dorma, en la voz de Luciano Pavarotti. Me asombré al descubrir algo muy puro dentro de mí. Recuerdo todavía vívidamente esa sensación de no tenerle miedo a nada, de estar dispuesto a dar la vida en cualquier momento, de que la sangre de todos los que estábamos allí fluía en una única y gigantesca arteria. Pude escuchar el pulso de esa sangre que corría palpitante, de ese corazón que era el más grande y sublime del mundo. Lo digo con humildad, pero me sentí parte de un todo. Kang Kang, actos humanos esta noche en la República de las Letras y ya estamos llegando al final, así que hacemos un cierre. Por favor, cada uno, 1 minuto y medio. A ver, ¿quién se atreve? Profe. Para mí el símbolo más significativo en la novela, y de hecho aparece en otras portadas, es un pájaro que al principio aparece de forma indirecta. De hecho, el protagonista está como hablando de la abuela, que cuando muere, digamos, la abuela, el protagonista se pregunta si el alma sobrevive al cuerpo, que recién la Marcia hablaba del tema del alma. Y parece que la vela que se encuentra junto a la abuela, la tumba, digamos, la tumba de la abuela, el protagonista, digamos, cuando ésta muere, la vela, digamos, titila. Y el protagonista le pregunta si será el alma que se habrá salido del cuerpo como un pájaro invisible, haciendo temblar la llama.
Bueno, esta imagen que aparece de manera recurrente, el alma como esta ave invisible que revolotea, y eso es súper explícito, digamos, en el segundo capítulo, de esta alma revoloteando alrededor del cuerpo. Por eso para mí me parece que el cierre también de la novela es súper fantástico, porque cuando vemos a la autora en un cementerio con unas velas en la tumba de Don Ho, y esta vela está temblando como la última imagen de la novela, digamos, es una imagen muy poderosa que de alguna forma cierra el arco. Mm. Esto del que el pájaro que revolotea y sobrevive, digamos, a la muerte física, para mí, digamos, tiene que ver con la memoria histórica, que está relacionada con el alma de estas víctimas que para vivir de alguna forma tienen que de alguna forma ser recordadas por personas que conservan esta memoria de lo que sucedió, den testimonio de ello y que se hable, digamos, y no se oculte. Mm. Solamente quiero decir que en relación a lo que señaló el profe, fue súper significativo también en el texto. A mí también me llamó mucho la atención cuando hay una cosa muy nacionalista, o sea, incluso en un momento dice, ¿por qué estamos cubriendo con la bandera del país, digamos, a los cuerpos? Un poco, desde, porque claramente es una violencia de tipo estatal, aquí no había una guerra, ¿cierto? Sino que hay una aplicación de violencia de parte del Estado. Solamente quiero decir que eso me refirió a uno de mis textos preferidos de Jorge Luis Borges, que se llama Oda escrita en 1966, donde al final dice, nadie es la patria, todos lo somos. A veces escapamos y pareciera ser que el responsable de esta violencia estatal, que si bien es cierto, es ejercida por el Estado, pero hay una serie de configuraciones donde hay muchas responsabilidades también. Por ejemplo, en Argentina se habla, que recién nos nombraba el Alberto en 1985, Stracera, el fiscal que lleva a juicio a Videla, habla de una dictadura cívico-militar religiosa, por ejemplo, ¿cierto? En este sentido de que todos somos para lo bueno y lo malo. Yo quiero recordar un poquito una conversación que tuve con un estudiante, con un grupo de estudiantes que están trabajando en este rato con el libro Advertencias de uso de una máquina de coser de Eugenia Prado. Y uno de los niños, a propósito de la protagonista de la historia que se llama Mercedes, me preguntaba, profe, eh, ¿para qué estamos leyendo esto? Y ahí después de leer eso, después de leer la historia de Mercedes y de las trabajadoras y cosas por el estilo, ¿qué hacemos con eso? Más allá del trabajo, ¿qué nos queda? Es como me, me explicaba que como que se había sentido interpelado, como que se había sentido llamado a tener que hacer o decir algo respecto a eso, que era una forma de sentir de que todos éramos responsables, más allá si habíamos vivido, si habíamos presenciado, habíamos estado en ese contexto, ¿no? Y la reflexión que hacía me parecía muy interesante porque finalmente, a propósito del libro de Han Kang y finalmente de su epílogo, es ¿para qué se escribe? Qué pasa con esto, con esto que se hace? ¿Es simplemente un acto de memoria? ¿Es simplemente es una forma de lucrar con hechos del horror? ¿Es una forma de ética en cuanto al testimonio histórico de cuestiones que le pasaron a grupos de personas? ¿Tiene que ver con una forma de resistencia y así sucesivamente? Creo que es súper importante que no perdamos de vista eso. O sea, de repente tratamos de explicar demasiado. Me pasó con esto. La típico que uno tiene cuando vamos a hacer la República, nos pasa a la Marce siempre. Es como que vamos a buscar alguna cosa, vamos a leer a ver qué es lo que se dice de esto. Pero me pasó exactamente lo contrario. Fue al acordarme de esto, esta conversación con los estudiantes, fue pensar, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Para qué estamos leyendo? ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa después? ¿A qué se nos está invitando? ¿Y desde qué vereda nos estamos parando a leer, a escribir y a conversar sobre este tipo de literatura?
Bueno, estamos cerrando y sí, y queda la pregunta de siempre, de si acaso existe el alma, que no sabemos, supongamos que existe, eh, si acaso ha de empujarnos a algo, o simplemente está ahí en modo pasivo, jugando un videojuego con nosotros. Entonces, ese es el... Y aquí, bueno, y aquí el libro se juega con una hipótesis donde el alma aparentemente va a agitar el borde de la vela, ¿no? Básicamente. Bueno, nos despedimos hasta la próxima semana, así que un gran abrazo a todos los republicanos y republicanas. Muy buenas noches. Buenas noches. Que esté muy bien. Fue la República de las Letras. Hasta la próxima semana cuando nos reunamos en torno a los libros con un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos, Cristian Campos Marín y Alberto Mayol.